Muy buenos días, hoy es lunes 9 de noviembre del 2020 y la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron la fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán hoy se llama San Juan de Letrán, ya les diré por qué. Es la madre de todas las iglesias de Roma y del mundo entero, porque fue la primera iglesia. De hecho, fue cedida, regalado este territorio al Papa. La familia Letrán se la regaló al Papa. Ya Constantino había entrado o había hecho entrar el imperio al cristianismo y concedió todos los permisos para la construcción. Y el 9 de noviembre del 324 se dedicó entonces, o se consagró, la basílica. De hecho, era la habitación primero, o la cátedra del Papa. Ya con muchos años después fue que se construyó San Pedro, pero esta es la primera iglesia donde habitaba el Papa, que hubo problemas después en Aviñón, que tuvo que irse el Papa porque fue expulsado de allí, perseguido, y luego cuando regresa pues ya se construye la ciudad del Vaticano, San Pedro, y se constituirá entonces en la cátedra de Pedro, del Papa. Pero esta es la primera iglesia que después recibió el nombre Divino Salvador, esto porque había un cuadro del Divino Salvador que alguien lo golpeó y milagrosamente derramó sangre y se llamó entonces la Basílica del Divino Salvador. Pero ya después recibió el nombre de San Juan de Letrán, porque hay 2 capillas dedicadas a San Juan Bautista, una, y a San Juan Evangelista, la otra. Pues allí tenemos la madre de todas las iglesias que celebramos hoy. El Evangelio pues nos hablaba claramente de nuestra vida, ¿no? De lo que tiene que hacer el cristiano, qué hace el cristiano para poder vivir en la gracia de Dios. El evangelista Juan nos presenta esa discusión que tiene Jesús con los fariseos y escribas que están en el templo. Jesús entra al templo, pero la pregunta es, ¿por qué lo hizo ese año y no lo hizo los años anteriores? Si cada año y durante todo el tiempo que estuvo construido el templo de Jerusalén, así hacían. Estaban construidos en la parte anterior, en el ingreso, unos lugares donde ponían los toros, donde ponían las reses para el ofrecimiento en sacrificio, otros donde estaban las palomas y otros donde cambiaban las monedas, porque había mucha gente que vivían en otras regiones apartadas donde la moneda tenía el efigie del emperador y estas monedas no podían entrar al templo. Ahora hacían una mesa los cambistas para poder cambiar estas monedas. Todos los años ocurría. Ese año Jesús entró y volcó todo, hizo salir a la gente con cordeles, sacar el ganado, sacar los pichones, las monedas, volcó todo. Y se pregunta uno por qué, y dice: el celo por mi casa o por tu casa me devora. Lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que decían los profetas. ¿Qué signo nos das para hacer estas cosas? ¿Quién te crees tú para hacer estas cosas? Dice: destruiré este templo o destruir este templo y lo construiré en 3 días. ¿De qué templo hablaba? No hablaba del templo que había durado 46 años reparándolo, ¿no? Y muchos años en construcción.
Recuerden que fue Salomón que lo construyó. Y esto les indigna, ¿no? Porque era el orgullo de los judíos. Y Jesús hablaba del templo de su cuerpo, que en 3 días iría a ser asesinado, ¿no? Crucificado y luego resucitar. ¿Qué quería Jesús con esto? Iniciar un culto nuevo, un culto de la vida, como dirá San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Un culto donde el ofrecimiento sea la vida, donde no solamente ofrezcamos cosas, porque Dios no le interesan nuestras cosas, ¿no? Lo que le puedas dar o lo que no le puedas dar. A Dios le interesa que le entregues el corazón y la vida. Eso sí que le interesa a Dios. Por eso no podemos hacer un culto vacío. Tantas veces nuestros cultos se convierten en cultos vacíos o rituales. Vamos a misa, frecuentamos matrimonios, bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, vamos y venimos y la vida sigue igual. Seguimos odiando, seguimos teniendo deseos de venganza, seguimos haciendo el mal, seguimos en la infidelidad, seguimos en el juicio, en la murmuración, destruyendo la buena fama y la dignidad de las personas. Entonces, eso significa lo que dice Jesús, un culto vacío. Jesús quiere un culto verdadero, un culto de la vida, donde ofrezcamos nuestra vida como hostias agradables al Padre. Que ese sea nuestro culto hoy, que podamos ser cristianos auténticos, cristianos de verdad, que lo seamos en cualquier parte donde nos encontremos, no solo en la iglesia, sino en todos los lugares donde estemos, seamos auténticos cristianos. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.